Hace 8 días comenzamos nuestro estudio del Evangelio de Juan, ¿cierto? Esa introducción, esos primeros versículos son una expresión magnífica de lo que es Dios, ¿cierto? De su existencia, de su eternidad, de su soberanía, de Dios como creador, de cómo desde el principio el Señor Jesucristo estaba con Dios y el Señor Jesucristo era Dios, como dicen los primeros versículos. Vamos a leer nuevamente estos primeros 5 versículos. Dice así la palabra del Señor. En el principio existía el Verbo y el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Y la luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no la comprendieron. Ponemos este tiempo delante de ti. Rogamos que esa luz sea iluminando nuestro entendimiento para que podamos comprender tu palabra, para que espiritualmente podamos cada vez más comprender tu grandeza, tu majestad, tu soberanía, el Dios que eres tú. Que por tu Espíritu Santo venga claridad a nuestra mente y que por tu Espíritu Santo seas escribiendo estas palabras y estas profundas verdades en nuestro corazón. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. La vez pasada hablamos de cómo ese verbo, el Señor Jesucristo, existió desde siempre. Ha existido desde siempre. No tiene principio ni tiene fin. Él es y será siempre. Y hablamos también de cómo desde el principio de todas las cosas es el Señor Jesucristo. Dijimos que todas las cosas fueron hechas por Él. Sin Él nada de lo que vemos, de lo que ha sido creado, hubiera podido existir. Eso lo vimos en los primeros 3 versículos. Hoy vamos a continuar con el 4 y 5 que dice, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Nuevamente, unas verdades tremendas condensadas en unas cuantas palabras. Aquí Juan resume, economiza palabras, pero con una contundencia impresionante. Aquí se está resumiendo prácticamente lo que es la encarnación del Señor Jesucristo. Acordémonos que la encarnación es la primera etapa o el primer, como hemos dicho, la primera hecho del Evangelio. Dios se hace hombre en la persona del Señor Jesucristo. Y este versículo nos está diciendo que Cristo es la personificación tanto de la vida como de la luz. Esa luz eterna, esa luz gloriosa. Y dice que esa luz vino y entró en el mundo. ¿Cómo estaba el mundo? En tinieblas, totalmente en oscuridad por causa del pecado. Y el mundo tuvo varias reacciones ante la presencia, ante la manifestación de esa luz. Habíamos dicho anteriormente también que aquí se habla de la vida, ¿cierto? Y en el griego hay 2 palabras para definir y para describir lo que es la vida. La palabra zoe, que significa la vida espiritual, es la vida que viene del espíritu. Y la palabra bios, que hace referencia a la vida física, a la vida que nosotros vemos, que nosotros conocemos. Muy bien. Miremos lo que dice Juan en el capítulo 5, en el verso 26. Juan 5, 26. Dice, porque así como el Padre tiene vida en sí mismo, así también le dio al Hijo tener vida en sí mismo.
¿Dios tiene vida en sí mismo? ¿Nosotros tenemos vida en nosotros mismos? No, porque nosotros somos creados, creados. La creación, cuando Dios hace toda la obra de la creación por medio de el Señor Jesucristo, es cuando nosotros recibimos vida. Recuerden allá en Génesis que Dios sopló en la nariz de ese muñeco de barro, dice aliento, aliento de vida. Muy bien. Ahora, Dios tiene vida en sí mismo, o sea, la existencia propia de Dios en sí mismo y la existencia propia de Cristo en sí mismo de la vida. Él es la vida. ¿Mm? Ese ser en sí mismo, esa vida en sí mismo, teológicamente se llama aciedad, para los que les gusta estudiar, y es fundamental este concepto. Todo lo que Dios ha creado, todo lo que Dios ha hecho, todo lo que nosotros vemos, tiene vida. ¿Por qué? Porque Dios lo creó. O sea, todo llegó a ser, con S, no con H. Todo llegó a ser. Lo que no existía, Dios lo crea y llegó a ser. ¿Mm? Y todo esto que Dios ha creado va cambiando, ¿cierto? Va cambiando. Por eso es necesario, mis hermanos, comprender que el ser de Dios, ¿sí?, o la vida de Dios no cambia. Él es eterno, Él es permanente, es diferente a todo lo que llega a ser, o sea, a todo lo creado, a todo lo que Él ha hecho. ¿Sí? O sea que Dios y el Señor Jesucristo es ese ser eterno, es la fuente de la vida y es el origen de todo lo que llega a ser. O sea, es el origen de todo lo creado. Y eso diferencia a Dios de sus criaturas. Él es el creador. Nosotros somos la creación. Y el capítulo 1 del versículo 1 del libro de Génesis, mis hermanos, establece una realidad y una verdad fundamental. ¿Qué dice? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Esta es una de las verdades que más ha sido atacada de la Biblia. ¿Por qué? Porque los incrédulos, al quitar este verso, al desechar ese verso, pues se libran del creador. Entonces, si ya no hay un creador, ellos pueden hacer lo que quieran, sin temor al juicio, sin temor a lo que viene. O sea que todo lo que ha sido creado, todo lo que nosotros vemos, viene como creación. Entra dentro de la categoría de llegar a ser. Hubo un momento en que el mundo no existía. El mundo no existía. Pero antes de que el mundo existiese, Dios ya existía, porque Dios es eterno. Él existe en sí mismo y existe por sí mismo. Y Dios mismo es la fuente de la vida. Dios es puro, Dios es santo. La vida pura está en Él. Y sin Él, ninguna de las cosas que nosotros vemos podrían haber existido. O sea que toda la creación recibe vida, pero recibe vida de una manera externa, no de una manera interna. La creación y todo lo que nosotros vemos recibe la vida que viene de Dios. La vida que viene de Dios. Pero Dios, ¿de dónde recibe su vida? De sí mismo. O sea, no depende de otros o de otras cosas para que Él tenga vida. Ahora, el universo no existía, pero nunca hubo un momento en el cual Dios no existiera.
¿Mm? Él tiene autoexistencia. ¿Qué dice Éxodo 3:14? Cuando Dios le habla a Moisés y le dice, yo soy el que soy. Yo soy el que soy. Desde la eternidad y hasta la eternidad, Él es. Él siempre es, Él siempre ha existido. Y allá en Hechos capítulo 17, verso 28, la palabra de Dios dice, en Él vivimos y nos movemos y somos. Nosotros, sus criaturas, su creación, en Él vivimos, nos movemos y somos. O sea que nosotros no podemos vivir, movernos o ser sin la vida de Dios en nosotros. Él siempre ha vivido, Él siempre se ha movido y Él siempre ha sido. La ontología, no odonto, sino ontología, que es una rama de la filosofía y de la metafísica, estudia la esencia del ser, ¿no? ¿De dónde viene el ser y los diferentes seres? ¿Sí? Aquí hay una descripción precisamente ontológica, que es la más pura que podemos nosotros experimentar o conocer acerca de Dios. Decir que el Señor Jesucristo es la vida. Decir que el Señor Jesucristo es la vida. Y esa es una verdad tremendamente poderosa, mis hermanos. Reafirmando la naturaleza divina del Señor Jesucristo. Así como lo dijimos en el versículo 3, que Él es el creador. Él es el creador. Por tanto, Él es Dios. Ahora, Jesús como creador y como fuente de todo y de todos los que vivimos, Él es el origen, Él es la fuente, Él es la vida. Ahora, Juan va a utilizar muchísimo esa palabra vida, la palabra zoe, para describir la vida espiritual, para describir la vida eterna. Ahora, esa vida viene a nosotros. ¿Con qué propósito? Miremos lo que dice Juan, capítulo 10, verso 10. El ladrón solo viene para robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo he venido para que tengan vida. Y Efesios 2:1. Él os dio vida a vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Qué bueno, qué verdad tan tremenda y tan poderosa. Ahora la vida ha venido a nosotros. La vida de Dios se ha manifestado al hombre a través de la persona del Señor Jesucristo. Pero aquí hay algo también bien importante, mis hermanos. Habla de que la vida era la luz de los hombres. En el versículo 4 de Primera de Juan, que la luz era la vida era la luz de los hombres. Así que hay una relación muy estrecha entre la vida y la luz. O sea que prácticamente son casi iguales. Casi iguales, mis amados hermanos. Fíjense que aquí el apóstol Juan utiliza una metáfora. ¿Qué hace una metáfora? Da claridad o hace a veces contrastes. Dice que la vida de Dios es una vida verdadera, es una vida santa. Y la luz es esa verdad y santidad manifiesta de Dios
en medio de la oscuridad, en medio de las tinieblas, en medio de la mentira y en medio de el pecado. ¿Mm? El Señor Jesús, allá en Juan también, capítulo 8, verso 12, dice: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Nuevamente, la luz y la vida. En el salmo que leímos esta mañana, en el Salmo 36, 9, se ve claramente también esa relación. Veámoslo nuevamente. Salmo 36, 9 dice: porque en ti está la fuente de la vida. En tu luz vemos la luz. En tu luz vemos la luz. ¿Qué dice Segunda de Corintios? Segunda de Corintios, capítulo 4, verso 4. Dice: en los cuales el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos, para que no vean el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. ¿Mm? La luz del evangelio de Cristo. ¿Qué es esa luz del evangelio de Cristo? Es la misma gloria de Dios manifestada a los hombres por medio del Señor Jesucristo. Y mire lo que dice el versículo 6. Pues Dios, que dijo que de las tinieblas resplandeciera la luz, es el que ha resplandecido en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. ¡Wow! De tal manera, mis hermanos, que la luz es la vida de Dios manifestada a través de su Hijo, el Señor Jesucristo. Ahora, mis hermanos, la luz tiene bastante importancia. Vamos a ver algunas cosas importantes con respecto a la luz, relacionadas con la vida. El contraste primero que hay entre la luz y las tinieblas, entre la luz y la oscuridad. Es un tema recurrente y continuo en la palabra de Dios, ese contraste que se da entre la luz y las tinieblas. En la parte intelectual, miremos lo que dice el Salmo 119, verso 105. Creo que ya todos conocemos de memoria ese versículo. Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. En lo intelectual, esa luz se refiere a la verdad de Dios. En Romanos, el apóstol Pablo, en el capítulo 2, verso 19, dice lo siguiente. Dice: y te confías en que eres guía de ciegos, luz de los que están en tinieblas. Wow. Por eso decía: ciegos guiando a ciegos, engañados y siendo engañados y engañando a otros. También en Proverbios 14, 19 hay otro tema también de la luz. Proverbios 4, 19. Dice: el camino de los impíos es como las tinieblas, no saben en qué tropiezan, andan en oscuridad, andan en pecado. Recordemos también que la palabra llama al reino de Satanás la potestad de las tinieblas, como dice allá Colosenses capítulo 1, verso 13. Porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo, del dominio de la potestad de las tinieblas. Pero el Señor Jesucristo es la fuente de la vida. El Señor Jesucristo es la luz. Y dice la palabra que la luz en las tinieblas resplandece.
Usted se ha dado cuenta que a veces con una pequeña fósforo, un pequeño cerillo en un sitio de oscuridad, así sea muy pequeñito, alumbra, ¿cierto? Alumbra. Ahora, Satanás ha estado desde siempre atacando a la luz. ¿Por qué? Porque la luz prevalece en contra de las tinieblas. Otro término aquí de griego, el término griego original también se puede utilizar, vence, en vez de prevalecer, vence las tinieblas. Una pequeña luz puede expulsar la eternidad. ¿Qué dice Primera de Juan, capítulo 2, versículo 8? Dice, por otra parte os escribo un mandamiento nuevo, el cual es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya está alumbrando. Ahora, mis amados hermanos, ¿las tinieblas entendían esta verdad? ¿Qué creen ustedes? ¿Las tinieblas entenderían la verdad de que Jesús es la luz? Entonces, ¿qué piensan? ¿Sí o no? Claro que sí. Lo conocían muy bien. Recuerden cuando en muchas ocasiones los demonios, al experimentar la presencia de el Señor Jesucristo, le decía, ¿qué tienen con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Vienes a atormentarnos antes de tiempo? Y el Señor echaba fuera muchos demonios y les ordenaba que se callaran porque ellos conocían quién era la luz, conocían que Él era el Hijo de Dios. Los mismos demonios declaraban, tú eres el Hijo de Dios. Por eso tenía que callarlos y reprenderlos. Ahora, mis hermanos, el creer en Dios o el creer en Jesucristo no trae salvación. Escúcheme bien. El hecho de solo creer, hay muchas personas que creen que Jesucristo es el Hijo de Dios, ¿sí? Y no más. ¿Qué dice Santiago en el capítulo 2, verso 19? Dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. O sea que Satanás y sus demonios, hermanos, entienden con claridad el juicio que viene sobre ellos. Conocen quién es la luz. Saben lo que les espera. Y han intentado por todos los medios de destruir la vida y la luz, de extinguir esa luz a todo lo largo de la historia. Vemos cómo Satanás quiso acabar con el pueblo de Israel. ¿Recuerdan? ¿Sí conocen la historia del Antiguo Testamento? A través del pueblo del cual vendría el Mesías, Satanás quiso acabar con el pueblo. También Satanás quiso destruir la línea real o la línea davídica por el cual vendría el Señor Jesucristo. Miremoslo allá en el segundo libro de Reyes. Segundo libro de Reyes, en el capítulo 11, versículos 1 y 2. Cuando Atalía, madre de Ocosías, vio que su hijo había muerto, se levantó y exterminó a toda la descendencia real. Pero Josaba, hija del rey Joram, hermana de Ocosías, tomó a Joás, hijo de Ocosías, y lo sacó furtivamente de entre los hijos del rey, a quienes estaban dando muerte, y lo puso a él y a su nodriza en la alcoba. Así lo escondieron de Atalía y no le dieron muerte. Satanás siempre ha querido acabar con la vida y extinguir la luz. También en el Nuevo Testamento, recuerdan que Herodes, en su afán también de extinguir la luz y la vida, instigado por Satanás, mandó a matar todos los niños menores de 2 años.
Satanás también, allá cuando el Señor estaba en el desierto y cuando vino a tentarlo, intentó Satanás alejarlo del propósito que Dios tenía para él. También por medio de los discípulos, cuando el Señor les dice que es necesario que Él vaya a la cruz, que vaya y pase, experimente muchos padecimientos, y Pedro se acerca y le dice: no, Señor, nada de eso, que no te ocurra nada de eso. ¿Y cómo le responde el Señor Jesucristo? Apártate de mí, Satanás. Y el aparente triunfo que Satanás tuvo en la cruz finalmente se convirtió en una de las victorias más grandes del Señor Jesucristo y la derrota final para Satanás. Ahora, los incrédulos se pierden. ¿Por qué se pierden? No porque no hayan conocido la verdad, porque han conocido la verdad, sino porque la han rechazado. Conocen la verdad, pero la rechazaron. Miremos lo que dice el apóstol Pablo allí en Romanos capítulo 1, del verso 18 al 21. Dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Mis queridos hermanos, si una persona rechaza la deidad de Cristo, Cristo como Dios, no puede ser salva. La repito, si una persona rechaza la deidad de Cristo, no puede ser salva. Así crea. Hay muchos que creen que el Señor Jesucristo fue un gran profeta. Otros dicen que fue un gran maestro. Otros dicen que fue un iluminado. Pero si no se cree en la deidad de Cristo, no hay salvación. Porque la salvación solamente viene a través del Hijo de Dios. Dios hecho carne. Miremos lo que el mismo Señor Jesús dice allá en Juan capítulo 8, verso 24. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Nuevamente reafirmando ese yo soy, la existencia de su propio ser. Y fijémonos cómo el apóstol Juan aquí comienza su evangelio enfatizando con una fuerza y con una severidad tan grande la deidad del Señor Jesucristo. Miremos también lo que dice el versículo 58 de ese mismo capítulo 8. Jesús les dijo: en verdad os digo, antes que Abraham naciera, yo soy. Nuevamente reafirmando el Señor Jesucristo su divinidad. Su divinidad. Él es Dios. Que dice también en el 10. Miremos el capítulo 10, versículo 28. Dice: y yo les doy vida eterna. Él es la vida y jamás perecerán, y nadie las arrebatará de mi mano. Y el 29, mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano del Padre. Yo y el Padre somos uno. Y vayamos ahora a Juan capítulo 20, verso 28. Cuando Tomás realmente reconoce la divinidad de Cristo, y se respondió Tomás y le dijo: Señor mío y Dios mío. Mis amados, es una verdad tremenda. Ahora,
¿Cómo nosotros hemos realmente conocido al Señor Jesucristo? A veces nos han presentado un Dios de bolsillo, un Dios al cual podemos pedirle todas las cosas y Él está en la obligación de darnos todas las cosas. Nos presentamos delante de Él como si nosotros fuéramos los amos y Él fuera el sirviente, el cual tiene que complacer todos nuestros caprichos y nuestros deseos. ¿Cómo hemos realmente conocido al Señor Jesucristo? ¿Hemos conocido la deidad de Cristo? El Dios eterno que siempre ha sido, que fue, que es y que será. El Dios sustentador de todas las cosas, el creador de todas las cosas. Y como dice Juan aquí, la vida y la luz. ¿Lo hemos conocido de esa manera? Él es el que viene a alumbrar nuestros entendimientos. Como dice el apóstol Pablo allí en Efesios capítulo 1. Pablo oraba porque sus discípulos en Éfeso pudieran tener esa luz del Evangelio de Cristo alumbrando su entendimiento. A veces pedimos por otras cosas. Oramos e intercedemos porque el Señor realmente traiga luz a nuestro entendimiento y que la luz del Evangelio de Cristo llene toda nuestra vida para conocer al Dios real, para conocer al Dios verdadero, no al Dios de bolsillo. ¿Cómo tenemos que nosotros relacionarnos con Él? De la manera como nosotros lo conocemos, nos relacionamos con Él. Por eso es tan importante conocer cómo la palabra o qué es lo que la palabra dice con respecto a Él. ¿Quién es Dios? Sus atributos. ¿Cómo se relaciona Él con su creación? Y aún más, ¿cómo se relaciona Él con sus hijos? ¿Por medio de quién? Ahí viene el mensaje de salvación. Dios tiene relación con sus hijos. ¿Quiénes son sus hijos? Los vamos a ver más adelante. Aquellos que le recibieron, aquellos que creyeron en la divinidad de Jesucristo, aquellos que reconocieron su propia condición de pecado, aquellos que entendieron por la misma luz, por la misma claridad que vino a ellos por parte, más adelante vamos a ver también del Espíritu Santo trayendo esa palabra y esa convicción al corazón de la persona. Ahora, ¿hay esa convicción realmente en nuestro corazón? ¿Hemos visto algo de la luz? Al menos una cerilla se ha encendido allí en nuestro entendimiento para que podamos comprender algo de esa luz verdadera y de esa vida que tenemos nosotros ahora en Cristo, todos aquellos que hemos creído y hemos reconocido nuestra condición de pecadores y nos hemos acogido totalmente a la obra del Señor Jesucristo. Hemos podido entender y comprender que solamente es el Señor Jesucristo el que nos puede salvar. O a veces estamos cogidos de otras cosas o de otras personas. A veces pensamos que nuestra seguridad puede estar en lo bueno que somos, en que yo no le hago mal a nadie, en que yo soy buena gente, en que todos dicen que yo soy muy buena gente. Entonces, tengo algo para presentarme delante de Dios. Esas son mis propias obras de justicia y la palabra dice que esas obras de justicia son trapos de inmundicia delante de Él. Es solamente al acogerme a la obra del Señor Jesucristo, al reconocer mi propia condición de pecado, de que vivía en oscuridad, de que estaba en tinieblas, de que tenía un amo y se llamaba Satanás. Pero cuando el Señor Jesucristo viene y trae esa luz del Evangelio a mi entendimiento y me da vida espiritual, por eso la palabra dice que Él nos da vida, nos da vida. Nos da vida juntamente con Cristo, así como Cristo resucitó de los muertos, así nosotros resucitamos también a una nueva vida por lo que el Señor Jesucristo realizó en la cruz, porque Él pagó en la cruz toda nuestra inmundicia, todo nuestro pecado, toda la deuda que había en contra nuestra.
y nos libró del juicio eterno. Ahora podemos comenzar a experimentar la vida eterna. Dice más adelante Juan que la vida eterna es el conocimiento del Padre. Y ese conocimiento del Padre viene a través de su Hijo, el Señor Jesucristo. ¿Hemos conocido realmente al Señor Jesucristo como la vida? ¿Como la luz? La vida que siempre ha existido, la vida que es desde antes de la eternidad y hasta la eternidad. Él es la fuente de la vida. No hay otra cosa, no hay otra fuente donde nosotros podamos encontrar la vida. Y la palabra dice, esa vida fue la luz de los hombres, fue la luz para cada uno de nosotros. ¿Cómo conocemos a Dios? ¿Como la vida o como la luz? ¿O como el muchacho de los mandados? ¿Cómo conocemos a Dios? Como ese ser eterno que ha existido siempre y nosotros nos colocamos en la posición como creación suya, como necesitados de esa luz que viene de Dios. Sin Jesucristo, la vida eterna no hubiera sido posible. Sin Jesucristo, la luz no hubiera podido alumbrar a los hombres, no nos hubiera podido alumbrar a nosotros y todavía viviríamos en tinieblas. Pero gracias le damos a Dios. Gracias le damos a Dios porque envió a su Hijo, el unigénito del Padre, que es la vida, que es la luz, que nos manifestó la gloria de Cristo, que fue manifiesta aquí en la tierra. Y ahora todo aquel que cree, todo aquel que se acoge a la obra redentora de Cristo, que cree en la deidad de Cristo, que se afirma en que Cristo es la vida y la luz, recibe esa vida y recibe esa luz. Y por ende ya no andará más en tinieblas, ya no andará más en oscuridad y ya no estará tampoco más bajo el juicio de Dios, porque ya el pago fue realizado. Qué bendición, mis hermanos, tan grande. Qué palabra tan poderosa la que nos describe aquí Juan con respecto a nuestro gran Dios y con respecto al Verbo, al Hijo de Dios, el Verbo de Dios, el Logos de Dios, la palabra de Dios hecha carne. Amén.